Hola, ¿qué tal, papás? ¿Cómo están? Pues aquí estamos arrancando ya otra vez con una de nuestras clases en línea. El día de hoy vamos a platicar acerca de los lenguajes del amor. Los lenguajes del amor, pues bueno, es un tema que a mí me apasiona, que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Pues porque te presenta una herramienta muy buena para trabajar con tus hijos, pero sobre todo esta herramienta desde mi punto de vista la he utilizado, me ha servido tanto en familia como profesionalmente en el trabajo de asesoría. Yo he visto grandes resultados, grandes cambios, porque una vez que aplicas el lenguaje del amor que habla la persona, entonces empiezas a ver grandes cambios, pero sobre todo cuando lo aplicas en momentos donde está pasando la persona por una crisis, es cuando más beneficios puedes obtener, cuando más beneficios puedes sacarle a este tema que el día de hoy vas a aprender. Bueno, ¿qué son los lenguajes del amor? Pues empezamos por decirte que nos habla acerca de los lenguajes del amor Gary Chapman. Él nos habla acerca de lo importante que es hablar el mismo idioma. De repente, pues bueno, si yo empezara a hablar contigo en chino mandarín y tú hablas español, pues lo más seguro es que te aburrirías y dejarías de escuchar esta plática porque pues no te causaría mayor ruido en tu corazón, ¿verdad? Por lo mismo, porque están hablando en otro idioma. Pues Gary Chapman nos habla de esto, de que nosotros debemos hablar el mismo idioma de nuestro hijo. Ahora, si nosotros tenemos 4 hijos, pues cada uno de ellos habla un lenguaje distinto. Tú hablas otro lenguaje, tu esposo habla otro lenguaje, o la abuelita, o los tíos, o quien viva en casa con tus hijos. Bueno, cada quien habla un lenguaje distinto. Pudiera existir que entre ustedes dos hablen el mismo idioma y precisamente es con la persona con la que más te identificas y de repente dices, ay, es que mi hijo Carlitos es con el que más me identifico, o ay, es tan buen hijo, o a lo mejor es que Juanito es la cruz que me tocó cargar, no puedo comunicarme con él por más que intento, por más que hago lo posible, nunca nos entendemos. Bueno, pues tiene mucho que ver esto de los lenguajes del amor. ¿Qué más te voy a platicar acerca de los lenguajes del amor? Bueno, los lenguajes del amor son 5 y te los voy a mencionar. Primero, pues uno de los lenguajes es tiempo de calidad, actos de servicio, palabras de afirmación, regalos y toque físico, ¿sí? Es importante hacerte la siguiente pregunta. Si yo ahorita te dijera, tu hijo se sabe amado por ti, ¿qué me contestarías? La mayoría de las personas me dicen, Perla, claro que se sabe amado por mí, yo lo amo y todo el tiempo se lo demuestro. Pero aquí quiero hacerte hincapié en lo siguiente. Resulta que cuando nosotros amamos a una persona, tenemos la certeza de que la persona se siente amada, aunque no siempre es así. Si tú haces esta pregunta a tu hijo, prepárate porque es probable que te diga, no me siento amado por ti. No te agobies, más bien pon atención, porque tú le preguntas, ¿por qué dices, hijo, que no te sientes amado por mí? Y si tu hijo te dice, lo que pasa es que nunca me abrazas, bueno, lo más seguro es que entonces su lenguaje sea el de toque físico. No, lo que pasa es que nunca me dices que me amas, entonces muy probablemente su lenguaje es el de palabras. Pero si tu hijo te dice, sí me amas, mamá, sí me amas, papá, yo lo sé, porque siempre estás conmigo ayudándome a hacer la tarea, o porque sales conmigo al parque, entonces probablemente su lenguaje es el de tiempo de calidad. Te los voy a ir explicando para que vaya quedando cada vez más claro y sobre todo para que tú, una vez que identifiques tanto tu lenguaje como el de tu hijo, empieces a aprender el lenguaje de él y empiecen a hablar el mismo idioma y entonces puede haber grandes avances. ¿Cuáles son cada uno de ellos? Bueno, el de toque físico tiene que ver con lo siguiente. El lenguaje de toque físico resulta que es aquel en el que el niño disfruta mucho del contacto. El niño disfruta mucho precisamente de que lo toques, disfruta mucho de los abrazos, besos, apapachos, masajitos. Este niño normalmente va a ser muy feliz con este tipo de muestras de cariño. Cuando tú tienes un hijo así, lo más seguro es que constantemente te pida que le vas a contar un cuento y él quiere sentarse en tus piernas, o de repente está haciendo la tarea y te dice, mientras me estás explicando, sóbame la espalda. Bueno, son personas que disfrutan mucho el contacto físico. Importante, aquí me hace una pregunta muy importante en una ocasión una mamá.
ella me decía, Perla, pero si mi hijo es de toque físico, resulta que yo cuando me enojo, pues agarro la chancla y le doy con la chancla cuando me desobedece. Bueno, aquí yo les invitaría a tener mucho cuidado, especialmente con estos niños. En ningún caso recomiendo la violencia, pero sobre todo o específicamente con estos pequeños de toque físico. ¿Qué hacemos cuando les llamamos la atención o los corregimos de esta manera? Con un cinturonazo, con una nalgada, con un jalón de oreja. Bueno, en ese momento estamos lastimando profundamente su corazón. Como ellos precisamente son muy perceptivos al contacto, entonces les va a doler en el alma el hecho de que tú los estés corrigiendo de esta manera. Por el contrario, yo te recomiendo que sí lo toques firmemente cuando él está haciendo algo que no es correcto. Acércate, tócalo y dile, Carlitos, es hora de guardar los juguetes. Si tú nada más le dices, Carlitos, ya es hora de guardar, obviamente no te va a hacer caso. Pero si tú recurres al contacto físico, lo más seguro es que él atienda de una mejor manera. Usa el toque físico para corregir, pero de una forma cariñosa, como aquí te lo estoy mencionando. También cuando tú quieres felicitarlo por algo, es muy recomendable pues que lo abraces, porque de esa manera vas a ver y vas a sentir en el corazón el amor, tu amor, ¿sí? Cuando vas y lo ves a algún festival, alguna presentación en la escuela, pues lo más recomendable para estos pequeños es abrazarlo, acariciarlo, apretarlo, ¿no? Que ellos normalmente son pequeños que aprietan y apachurran mucho porque les gusta el toque físico. ¿Cuál es otro de los lenguajes del amor? Bueno, pues otro de los lenguajes del amor es el de... aquí está, el de palabras. Otro de los lenguajes es el de palabras. A estos pequeños les encanta que tú les reconozcas a través de palabras, donde tú les estés diciendo, estoy orgulloso de ti, te felicito, lo hiciste muy bien, me haces muy feliz. Todo ese tipo de palabras a los pequeños les estimula mucho, los hace sentir muy felices, los hace sentir inmensamente amados. Si tú empiezas a usar este tipo de palabras, bueno, tu pequeño va a saber que tú lo amas profundamente. Igual que el anterior, te recomiendo que corrijas también a través de las palabras a tu hijo de palabras, porque de esta manera vas a lograr objetivos, vas a lograr muchos más avances, pero deben ser palabras de orientación, ¿sí? No palabras donde estés denigrando a la persona, donde estés descalificando a tu hijo, sino más bien donde puedes decirle, hijo, ¿crees que eso que hiciste está correcto? Yo siempre te voy a amar, pero creo que esta conducta que tuviste no es la adecuada. Yo te recomiendo que en otra situación mejor hagas esto o recurras a esto otro. Entonces de esa manera estás orientando a tu hijo y tu hijo te está escuchando y de esa manera estás llegando al corazón, ¿sí? Porque estás hablando en su mismo lenguaje. Otro de los lenguajes es el de tiempo de calidad. Ojo, en este lenguaje de tiempo de calidad es el más absorbente, digámoslo así. Tengo un hijo precisamente que habla este lenguaje y de repente vamos al parque y él quiere que juegue con él, a lo mejor que juegue en la bicicleta, él se sube y yo le empiezo a tomar el tiempo con el cronómetro. Pero entonces terminamos de jugar a eso y yo me volteo con otro de mis hijos y entonces pronto llama mi atención y me dice, mamá, pero ahora hay que jugar básquet. Y entonces empiezo a jugar con él. De repente volteo con otro de mis hijos y me dice, pero es que no me estás haciendo caso, ahora quiero que juguemos a otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque estos chicos de tiempo de calidad absorben mucho tiempo, es decir, quieren el tiempo solamente para él, pero es muy importante en este lenguaje el contacto visual. Es muy importante que tú lo estés observando a los ojos, porque de esa manera él se asegura que lo estás escuchando y asegura el amor que tú tienes por él. Él se siente inmensamente amado a través de este lenguaje cuando tú dedicas tiempo a él. Perla, pero yo tengo 5 hijos, ¿cómo le hago? Bueno, lo que yo te recomiendo, que es lo que a mí me ha funcionado y a muchos de los padres de familia que se los ha recomendado les ha servido, es de repente vas a ir a la tienda y llamas a este pequeñito que tiene el lenguaje de tiempo de calidad, lo llamas, te lo llevas a la tienda, a los demás te esperan ahí, los dejas encargaditos, a lo mejor con papá, con alguien a su cuidado, pero mientras tú te sales con este pequeño, y si fueron 10 minutos, 15 minutos, para él fue alimentar su tanque del amor, como lo maneja Gary Chapman. Alimenta su tanque del amor y entonces de esa manera se siente inmensamente amado. ¿Por qué pasa que de repente hay mamás que me dicen, Perla, todo el tiempo estoy con mi hijo,
Todo el tiempo lo llevo, lo traigo, lo tengo en clases de esto, en clases del otro, lo llevo a la escuela, en la tarde le ayudo con la tarea y me dice que no lo amo. Bueno, lo más seguro es que este pequeño no esté sintiendo que habla su mismo idioma. Tal vez lo llevas, lo traes, estás dando tiempo de calidad a actos de servicio, pero tu pequeño lo que necesita simplemente es el toque físico y tal vez haces todas esas actividades sin tocarlo todo el día. O muy probablemente no le dices palabras de elogio, palabras de reconocimiento, de afirmación, que tal vez es el lenguaje el que él habla, el de palabras. Es importante explicarte que el lenguaje que tú hablas, por ejemplo, si tú hablas el lenguaje de palabras, pues este va a ser el lenguaje a través del cual te comunicas, pero también a través del cual esperas ser amado. Entonces, es importante por eso que como papá, pues aprendas el lenguaje de tu hijo y hables su idioma. No se trata de que tú cambies y seas otra persona, sino de lo siguiente. Perla, mi lenguaje es el de palabras. Y entonces en la noche digo a mi hijo que descanses, mi amor lindo, hermoso, precioso, te amo, eres la octava maravilla del mundo, me hiciste muy feliz el día de hoy, espero que mañana amanezcas muy contento. Y te despides y le dices buenas noches, mi vida, mi cielo, vete a dormir y descansa. Pero en ese momento tu hijo, por más piropos y cosas bellas que le dijiste, no se sintió amado, porque lo que le hacía falta era que lo tocaras. Entonces la única diferencia que debes hacer es decirle toda esta letanía tan hermosa que le dijiste, pero súmala a un masajito en la espalda. Mientras se lo estás diciendo, dale un masajito en la espalda si tu hijo es de toque físico. O mientras se lo estás diciendo, sóbale los piecitos. O mientras se lo estás diciendo, siéntatelo en las piernas. O si siempre acostumbras leerle un cuento, haz la diferencia y en lugar de tú sentarte en un sofá a contarle el cuento, bueno, siéntate al lado de su cama y mientras le haces tu ojito, mientras le estás contando el cuento. ¿Te fijas? No se trata de que tú te modifiques tu lenguaje, sino de que lo adaptes, le sumes un poco el lenguaje de él. Y de esta manera tu hijo se va a sentir inmensamente amado. ¿Cuál es otro de los lenguajes? Además del importante recalcar en tiempo de calidad que aquí es importante hacer actividades con tu hijo que a él le gusten. De repente hay papás que me dicen, Perla, es que voy a lavar el carro y saqué a mi hija que lavara el carro conmigo. Bueno, pero resulta que a tu hija eso no le llama la atención. Si es algo formativo, que adelante, pero si estamos hablando de los lenguajes del amor, yo te invitaría más bien a que buscaras qué es lo que tu hija disfruta. Si tu hija disfruta, no sé, pescar, si tu hija disfruta jugar, avioncito, bebe leche, como es bien conocido, bueno, entonces ponte a hacer actividades que a tu hijo o a tu hija le disfruten y le gusten durante el tiempo de calidad. Aunque sea su lenguaje el de tiempo de calidad, si lo pones a hacer cosas que él no disfruta, lo más seguro es que no se sienta mal, ¿ok? Bueno, vamos ahora con el lenguaje de regalos. En el lenguaje de regalos son pequeños a los que les encantan, sí, los regalos. Disfrutan mucho esto, pero no se trata de estar gastando, sino que puedes tú darle un regalo de la siguiente manera. Puedes hacer una pequeña cartita, puedes ponerle su lunch, un recadito, un post-it, donde diga te amo, eres importante para mí. Puedes hacerle su sopa favorita, por ejemplo, ¿sí? Este lenguaje de regalos lo hablan aquellos pequeñitos que de repente llegan y te regalan un dibujo que hicieron en la escuela, ¿no? Lo hicieron en la escuela con mucho cariño, de repente te lo dan y dices, ay, qué bonito, qué lindo, gracias, lo dejas encima y al rato regresa tu hijo y te dice, mami, ¿dónde está? Y tú volteas y no lo encuentras por ningún lado porque resulta que a lo mejor tú no hablas ese lenguaje. Cuando menos te das cuenta ya está en el bote a la basura y tu hijo se siente, pues no se va a sentir amado cuando tú tienes ese tipo de actitudes. Pero ojo, yo aquí te invito a que las cuides mucho. ¿Por qué? Porque precisamente ahí es cuando nosotros estamos llevando a nuestro hijo a ser insensible, porque le estamos diciendo que no es importante que él demuestre su amor. Entonces, por eso, aunque no sea tu lenguaje, en cuanto él te haga un regalo, pégalo en el refrigerador o en el lugar donde yo, por ejemplo, aquí tengo un pizarroncito en donde pego algunos de los detalles que mis hijos me han dado, o en mi agenda, de repente los dibujos que me dan los convierto en portadas para mi agenda. Tengo 2 de mis hijos que les gusta mucho regalarme flores, entonces andan en el jardín y van corte y corte flores. Son unas flores de este tamañito, son súper pequeñitas. Lo que yo encontré, la manera que yo encontré para que ellos se dieran cuenta que era importante para mí,
fue un frasquito muy pequeño, es más, ustedes aquí lo están viendo, por aquí está atrás, aquí. En ese frasquito pequeñito que yo tenía, en una ocasión me lo dieron en una primera comunión con agua bendita. Bueno, ya que utilicé esa agua, lo llené con agua, puse la llave y ahí es donde pongo las florecitas que ellos me dan. Normalmente tengo otros 2 y normalmente los pongo en la mesa a la hora que vamos a comer. Ahí los tengo decorando nuestra mesa porque son 3 floreritos pequeños y ellos se sienten muy especiales y muy importantes. Esas son ideas que te doy para que pues tú le des el lugar que merece a esos hermosos detalles. El regalo, recuerda que no es tanto el regalo, lo que me está hablando es el regalo a la hora que me lo dan, significa que la persona estuvo pensando en mí. Y por último, el último lenguaje es el de actos de servicio. Este lenguaje los niños lo disfrutan mucho porque este lenguaje lo disfrutan aquellos pequeños a los que tú les ayudas, por ejemplo, a hacer la tarea. Si tú les ayudas a hacer la tarea, si ellos andan caminando y de repente se caen, se raspan y vas y los curas, los atiendes, para ellos este tiempo estos actos de servicio son muy importantes. Te voy a platicar que nosotros en el servicio que damos de asesoría nos hemos encontrado con que hay muchos adultos con heridas de la infancia profundas porque mamá o papá no se sentaban con ellos a hacer tarea. Entonces, la verdad, esto es muy importante. Nosotros lo vemos en nuestro trabajo que hacemos todos los días, mi esposo y yo, y vemos que el no sentarte con tus hijos a hacer la tarea y no dedicarles tiempo de calidad, pues realmente los lastima. Y sobre todo cuando tienes un pequeño para el cual es importante el lenguaje de los actos de servicio. Si aquí tú dices, híjole, creo que este lenguaje es muy importante, quisiera desarrollarlo en ellos. Bueno, es importante aclararte lo siguiente, no es lo mismo un acto de servicio que una responsabilidad, ya que una responsabilidad es algo que tu hijo hace solamente para sí. Por ejemplo, tender su cama, lavar sus trastes, recoger su plato. Eso no es un acto de servicio. Se convierte en acto de servicio cuando tú ya le dices vas a lavar los trastes de todos, vas a barrer la casa que es de todos, ¿no? Ahí sí está haciendo un acto de servicio. Puedes llevarlo a hacer actividades que sirvan a la comunidad, en donde de repente lleves a las zonas de bajos recursos, alimento, ropa que ellos ya no utilizan, en las vacaciones saca todo aquello que ya no usas y entonces puedes dárselo a tu hijo para que vayan y lo donen. De esa manera tu hijo va a aprender a hacer actos de servicio, pero también va a aprender que puede ayudar a otros. Entonces, pues bueno, estos lenguajes es importante resaltar lo siguiente, que los vas a identificar a partir de los 5 a los 7 años, es cuando se define el lenguaje del amor, ¿sí? De los 5 a los 7 años. Perla, y entonces, ¿antes qué pasa? Bueno, resulta que antes lo que tú tienes que hacer es hablar los 5 lenguajes. ¿Por qué? Porque si tú solamente hablas tu lenguaje, lo que va a pasar es que tu hijo se va a empezar a orientar únicamente hacia tu lenguaje. Va a demostrar probablemente el amor a través de tu lenguaje, pero muy probablemente no sea el suyo. Entonces le va a costar más trabajo, se va a sentir como que no es él. Pero cuando tú le hablas los 5 lenguajes, le ayudas a desarrollar los 5 y entre los 5 y los 7 años, él solito, de manera inconsciente, va a ir desarrollando el lenguaje que más le guste, que más disfrute. Y por aquí los papás que ya conocen el tema de los canales, que pues ya se los hemos dado por ahí en otras ocasiones a varios de ustedes. Los que ya conocen los lenguajes de el tema de los canales de aprendizaje, pues pueden relacionarlos perfectamente. Puede estar íntimamente relacionado. Es decir, si yo soy una persona auditiva, lo más probable es que mi lenguaje sea el de palabras. Aunque no siempre, ¿eh? Ojo, porque lo he visto en mi trabajo de diario y no siempre tiene que ver tu canal con tu lenguaje, pero sí, en muchas de las ocasiones sí puede ser así. Entonces, ¿cómo saberlo, Perla? ¿Cómo conocer cuál es el lenguaje del amor de mi hijo? Bueno, en nuestra página puedes encontrar el test. De repente por ahí te puedes meter a Trascendiendo Unidos en Facebook, así nos puedes encontrar. Y ahí puedes encontrar el test que pone Gary Chapman a los matrimonios. ¿Por qué no hay un test como sí para los pequeños, pero sí para los matrimonios? Cuando nosotros recomendamos este tema y hacen este test, los matrimonios hemos visto avances
muy buenos en la relación de pareja, pero si tú lo haces te puedes dar una idea de cómo evaluar a tu hijo en este aspecto de los lenguajes, pero no te preocupes. Tú dices, Perla, pero no me queda muy claro cómo evaluarlo, cómo hacerle. La única pregunta que vas a hacer es la que te lancé al inicio de esta charla. Hijo, ¿sabes que te amo? Cuando tu hijo te diga sí, entonces le preguntas ¿por qué? Porque me abrazas mucho, su lenguaje es toque físico. Porque me dices que me amas, su lenguaje es de palabras. Porque me ayudas a hacer la tarea y me acompañas siempre en las cosas que yo necesito, su lenguaje es actos de servicio. ¿Me explico? Entonces ahí es donde tú vas a identificar cuál es su lenguaje de acuerdo a la respuesta que él te dé. Por ahí siempre me preguntan, Perla, mi hijo tiene más de un lenguaje. Claro, todos hablamos los 5 lenguajes, pero es uno hacia el cual nos inclinamos más. Pues bueno, por aquí espero que haya quedado claro este tema tan enriquecedor que te va a ayudar muchísimo cuando tu pequeño esté pasando por momentos difíciles. Hay una pareja que se acercaba con nosotros y nos decía, Perla, nos vamos a ir a vivir al extranjero, ayúdanos con nuestros hijos, ¿qué podemos hacer? Yo les dije, apréndanse de memoria el lenguaje del amor de su hijo y en los momentos en que sus hijos estén así, porque extrañan a la familia, porque extrañan su escuela de antes, ahí ustedes van a aplicar el lenguaje del amor y con eso se los van a llevar para arriba, ¿sale? Entonces, pues bueno, si tienen por ahí alguna duda, algunos comentarios, pues con mucho gusto pueden hacérnoslo saber, comuníquense con nosotros al 3317 90 14 73. 3317 90 14 73, pueden comunicarse vía WhatsApp o directamente a nuestra página en Facebook, Trascendiendo Unidos. Pues los dejo y nos vemos muy pronto con nuestra siguiente clase. Hasta luego.